Madre mía, esto es fuerte. Can Yaman, que se supone que estaba súper enamorado de Diletta Leotta, ha salido ahora a confesar algo que va a hacer temblar los cimientos de Turquía y de Italia. Y tiene que ver con Demet Özdemir. Sí, la que fue su compañera en Erkencikus, la que decían que era el amor de su vida antes de Diletta. ¿Qué ha soltado el bombazo? Pues que sí, que hubo algo entre él y Demet. No lo ha dicho así de golpe, claro, pero ha dado suficientes pistas, ha insinuado tanto, que es imposible no interpretarlo. Estaba en un evento en Italia, imagínense, todo el mundo esperándole, y le preguntaron por su relación con Demet. Y él, con esa cara de niño bueno pero con mirada intensa, empezó a divagar, a decir que tuvieron una conexión muy especial, muy profunda, que iba más allá de la amistad. Y luego soltó la joya, que sí, que se habían dado besos, que habían compartido momentos íntimos. ¡Pum! Yo cuando escuché esto me quedé helada. A ver, todos sabíamos que entre ellos había mucha química en la serie. Pero es que saltó la chispa en la vida real. Siempre hubo rumores, ¿verdad? Que si se veían en secreto, que si estaban juntos y no lo decían para no complicar las cosas con la serie, con la fama. Pero ahora con él mismo reconociéndolo, y encima cuando está con Diletta, esto es una bomba. Para ser honestos, yo creo que Can Yaman es un personaje complicado. Es impulsivo, es muy pasional, y parece que no piensa mucho las consecuencias de sus actos o de sus palabras. Seguro que ahora Diletta está que trina. ¿Cómo te quedas si tu novio, tu pareja, sale por ahí diciendo que se comió a besos a su ex compañera de reparto, a la que también tuvo algo en su momento? Uf, qué situación. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está un poco agobiado. Quizás la presión de la fama, la presión de ser el rompecorazones turco, o la presión de su relación con Diletta, que es una mujer muy mediática también. Y al confesar esto de Demet, quizás está intentando sacudirse algo, o simplemente ha explotado y ha dicho la verdad que llevaba dentro. Oye, que también puede ser una estrategia para generar más salseo, más interés en su persona. ¿Quién sabe? Estos personajes mediáticos a veces juegan a varias bandas. Muchos dicen que esto puede ser el fin de su relación con Diletta. Y yo no me extrañaría. A ver, que tampoco podemos juzgar, ¿quién no ha tenido algún lío o algo en el pasado? Pero que lo confiese ahora, en este momento, es jugársela mucho. Si yo fuera Diletta, no sé cómo me tomaría esto. ¿Le perdonaría? ¿Le daría una patada? Me da que esto va a dar mucho de qué hablar en los platós de Italia y en las redes sociales de Turquía. Lo más curioso de todo es que él se ha definido a sí mismo como un torbellino de emociones. Pues vaya si lo ha demostrado. Con esto de Demet y ahora con Diletta, es un torbellino que arrasa con todo a su paso. Y lo dice con esa sonrisita como si nada. Pero a ver, volvamos a Demet. Ella hasta ahora no ha dicho ni pío. Y me parece normal. ¿Qué va a decir? ¿Si me lié con Can Yaman mientras él tenía lío con otra persona? No creo. Ella es más discreta, más profesional. Pero seguro que esto le ha llegado, y seguro que tampoco le hace ninguna gracia que él destape esta olla ahora. Quizás hasta le molesta que la meta en este lío otra vez. Yo me pregunto, ¿realmente Can Yaman se dio cuenta de lo que estaba diciendo cuando lo soltó? Porque es una bomba de relojería. Y lo peor es que de repente nos ha puesto a todos a especular sobre su pasado, sobre sus verdaderas intenciones, sobre su lealtad. Es como si de repente nos hubiera abierto una ventana a su alma, o a su confusión. Así que nada, aquí tenemos al señor Can Yaman, confesando que sí, que hubo algo con Demet Özdemir. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo va a reaccionar Diletta Leotta? ¿Será este el fin de la relación o simplemente un capítulo más en la vida de Can Yaman? ¿Y a vosotros, qué os parece esta confesión tan inesperada? ¿Creéis que Can Yaman ha hecho bien en contarlo ahora?